Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo apartado de Sin Límites al Éxito. En este apartado hablamos de la diferencia entre el sueño y la fantasía. Porque la mayoría de las personas cuando deciden establecerse sueños, sin darse cuenta lo que están realizando es estableciéndose fantasías. Y me explico, ¿qué es la fantasía? Es la capacidad que tiene nuestra imaginación de crear imágenes, sucesos o recrear situaciones que no existen realmente y que son solo producto de nuestra imaginación. Pero ¿por qué muchas veces decimos que la diferencia entre sueño y fantasía? Porque fíjense, una fantasía es un pensamiento fugaz y aquí nos tenemos que ir al capítulo de paradigmas. ¿Por qué? Porque es un pensamiento fugaz. Es algo que pensamos, por ejemplo, yo quiero un Ferrari mañana. Es un pensamiento fugaz, ¿por qué? Porque ni es repetitivo, ni vamos a establecer una estructura que nos permita que mentalmente ese pensamiento se cree en nuestro cerebro. Te explico de una manera más coloquial. Vamos a imaginar que nuestro cerebro es un ordenador y en nuestro cerebro, en ese ordenador, hay un disco duro. Al disco duro lo vamos a llamar subconsciente. Al preconsciente, al consciente, lo vamos a llamar carpetas. Es decir, las carpetas que vamos creando en nuestro ordenador. Y al preconsciente lo vamos a llamar archivos. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar de esta manera? Con una fantasía, ¿cómo funciona? La fantasía funciona de la siguiente manera. La fantasía la pensamos como un archivo. Queremos un Ferrari mañana. Perfecto. Automáticamente pasa a la carpeta. Ese archivo se guarda en una carpeta que es donde está el consciente. Y el consciente le dice a sus neuronas, acaba de pedir un Ferrari mañana. Y empiezan todos a volverse locos. Y bueno, pero ¿dónde ubicamos este archivo? ¿O en qué carpeta cabe un Ferrari mañana? Y automáticamente se lo comunican al disco duro, que es el subconsciente. Y el subconsciente dice, un Ferrari mañana. Empieza a buscar la forma de cómo poder hacer esa fantasía realidad. Y se encuentra con que ni tiene plan económico, ni tiene forma, ni estructura mental, ni ha creado un paradigma de una creencia arraigada fuerte de que eso se puede realizar. Con lo cual, automáticamente, ¿qué hace? Lo envía a la papelera de nuestro ordenador. Es decir, se queda ahí guardado. ¿Quiere decir que esa fantasía es mala? No. La fantasía es un sueño que se va a realizar con el tiempo, pero que de momento no tiene el fundamento específico para poder realizarse. Cuando hablamos de un sueño, para que la mente funcione y la mente sea un objetivo como el de la cámara que me estás mirando, el sueño tiene que ser específico. Es decir, cuando hablamos de que tenemos que especificar el sueño, al sueño, a nuestra mente, le tenemos que dar todos los pelos y señales de cómo queremos que sea eso que queremos conseguir. Me explico. Imagínate que tú tienes ahora un sueño pequeño. Lo primero que tienes que hacer y tienes que entender es lo que hablábamos en anteriores capítulos sobre filtro, sobre enfoque, sobre una serie de condiciones que se tenían que establecer. Con lo cual, vamos a decirle a nuestro cerebro que queremos, por ejemplo, comprar un Fiat Punto, por ejemplo, que es un coche que está alrededor de unos 9.000 euros. Automáticamente lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Comenzar a visualizarlo en nuestra mente. Nos tenemos que acercar al concesionario, nos tenemos que sentar en el coche, tenemos que preguntar el precio, tenemos que oler el vehículo, tenemos que saber a qué sabe ese Fiat Punto, porque lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro en ese mismo momento, a las carpetas, le estamos diciendo, queremos este coche, tiene que ser de este color, con esta cilindrada, cuesta tanto dinero y a partir de ahí lo queremos para tal fecha. Automáticamente eso es un objetivo concreto, es decir, y específico. Le estamos diciendo exactamente qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos, que es lo que hemos hablado en el apartado anterior. Automáticamente nuestra mente empieza a funcionar y empieza a trabajar. Conforme nosotros cada día visualizamos ese catálogo del coche, sentimos esa emoción
del vehículo, sentimos que ya es nuestro, que ya lo tenemos en posesión, nuestra mente empieza a generar emociones como si ya lo tuviéramos. Y como empieza a generar emociones intensas, porque nosotros le estamos haciendo creer a nuestro subconsciente que ya lo tenemos, empieza a crear estructuras mentales y patrones de comportamiento. Y automáticamente nos va a dar un plan de trabajo para conseguirlo. Y tú me dices, eso no puede ser así. Es así. Pero simplemente tienes que trabajar en la concretización del objetivo o del sueño que tú buscas. ¿Qué va a pasar? Que conforme tú vayas cumpliendo un objetivo detrás de otro, eso va a hacer que cada vez tu autoimagen sea más fuerte. La imagen que tú tienes de ti mismo va a ir creciendo y con lo cual cada vez te vas a creer más capaz de conseguir sueños más elevados. Y esto es todo un proceso mental. Fíjate que ni siquiera nos hemos movido de casa todavía. Pero ¿qué va a pasar cuando tú en tu mente plantas la semilla de un deseo ardiente o de un sueño, como lo quieras llamar? Que automáticamente tu mente no sabe si es verdad o es mentira. Ella no sabe si lo tienes o no lo tienes, porque tu subconsciente no diferencia la verdad de la mentira. Pero tanto lo visualizamos en nuestra mente consciente que el subconsciente acaba por creer que lo tenemos y automáticamente genera fórmulas para que eso se pueda concretar en materia física, en realidad. Y el proceso es sencillo, y lo he explicado en los anteriores capítulos, pero lo vamos a repasar en este. Punto número 1. Podemos influenciar a nuestra mente por dos motivos: percepción, es decir, por nuestros 5 sentidos, o bien por visualización, es decir, por nuestro consciente y nuestro preconsciente creando pensamientos positivos que nos dicen qué es lo que queremos. Una vez creamos los pensamientos positivos y qué es lo que creemos, pasamos al proceso de la visualización. Lo visualizamos, nos acercamos al concesionario, lo vemos, lo palpamos, lo tocamos, empezamos a sentir emoción. Cuando sentimos emoción y sentimos, esa estructura mental llamada paradigma se solidifica. Esos pensamientos repetitivos que hemos estado creando y diciéndole a nuestro subconsciente que queríamos ese vehículo, se hacen fuertes y crea una estructura mental. Esa estructura mental crea un patrón de comportamiento y ese patrón de comportamiento nos impulsa a buscar una solución para poder conseguir el dinero que necesitamos, que también lo sabemos con exactitud, para comprar ese vehículo. Y a partir de ese momento nuestra mente, ¿cómo está? Y quizás lo que te voy a decir ahora te impacte, pero el cerebro no es un emisor de pensamientos. El cerebro es un receptor de pensamientos. Es como si tú tuvieras una radio y sintonizaras la emisora que tú quieres. Ahora acabas de sintonizar Fiat Punto. Y en tu mente utilizas el enfoque, porque el cerebro lo que va a estar es buscando fórmulas, oportunidades, soluciones para darte lo que has pedido, porque él se cree que ya lo tienes. Y a partir de ahí es cuando tú empiezas a ver oportunidades donde no las hay, o donde otros no las ven, porque tu filtro, tu sistema activador reticular ascendente, acuérdate que lo llamábamos como Sara, está tan influenciado con esto que solo ve y solo piensa y solo siente y solo vive en que tienes que tener ese objetivo. Y automáticamente con el paso del tiempo y acercándose a la fecha de tu meta o de tu sueño, tan específico y tan concreto, es cuando tú encuentras planes de trabajo. Y cuando ya lo tienes claro, estableces un plan de acción. Y con ese plan de acción empiezas a trabajar desde el día 1 con tal emoción y con tal entusiasmo que las cosas empiezan a suceder como por arte de magia. Sí, por arte de magia, pero una magia que has creado tú en tu mente, gracias a utilizar lo que te hemos estado explicando en los apartados anteriores. Por eso es tan importante que entiendas todos los apartados y que se contesten a las preguntas, para que tú vayas avanzando poco a poco y para que tú poco a poco vayas consiguiendo que eso que empezó como un pensamiento se convierta en un sueño, en un deseo ardiente, algo que te queme, que te impulse. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, la energía que te genera. Quiero que te imagines que aquí hay un edificio de 100 metros de altura y que aquí hay otro edificio de otros 100 metros de altura y que justo en el centro yo voy a colocar, hay una distancia de 100 metros y voy a colocar un tablón de madera
que va a tener esta anchura, es decir, la anchura de tus pies. En un lado vas a estar tú y en el otro lado van a estar tus hijos. Y yo te voy a hacer una pregunta. Te digo, si pasas de un edificio al otro, edificios de altura de 100 metros, imagínate, si te caes, mueres, pasas y recoges a tus hijos, automáticamente te doy 1.000.000 de euros. La pregunta es, ¿tú pasarías? Cuando miraras hacia abajo y vieras la altura, lo endeble del tablón, que hace viento, probablemente no pasarías. ¿Por qué? Porque es más importante tu vida que la motivación o el sueño de tener 1.000.000 de euros. Y no te estoy hablando ya del coche, te estoy hablando de 1.000.000 de euros, que podrías comprar varios Fiat Punto. Pero como te das cuenta, en tu mente es más importante la supervivencia tuya que la de conseguir 1.000.000 de euros. Con lo cual el 1.000.000 de euros no es un deseo ardiente. Vamos a ver cómo convertimos esto en un deseo ardiente. Tú sigues en esta punta del edificio y tus hijos están en la otra punta, pero el otro edificio, donde están tus hijos, empieza a arder y empieza a pegarse fuego. Y solo tienes una opción. O pasas y los rescatas o tus hijos mueren. Ahora no te voy a dar 1.000.000 de euros. ¿Qué harías? ¿Pasarías o te quedarías viendo cómo fallecen tus hijos, producto de las llamas? Ya sé que es un ejemplo un poco brusco, pero es para que entiendas que automáticamente tu motivación ha cambiado, tu autoimagen ha cambiado, porque ya te ves capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque están tus hijos al otro lado. Y es el motivo suficientemente fuerte para que hayan los problemas que hayan y el riesgo que haya, tú consigas pasar de un edificio a otro. Porque esta vez el motivo es un motivo que te manda acción, porque es tus hijos. Cuando tú seas capaz de establecer un deseo ardiente con tal fuerza y tal emoción como la de poder salvar a tus hijos del incendio como que te hablé, entonces tu mente creará las soluciones para conseguirlo. Y créeme, esa es la magia que tenemos nosotros. Ese es el poder que tenemos nosotros. Vamos a utilizar los principios de enfoque, todo lo que te he dicho, hablaremos del pensamiento positivo, pero quiero que entiendas la importancia de que tu sueño sea algo que realmente te dé urgencia, que realmente te queme. Al principio me dijiste que la fantasía no era malo. Claro que no. Cuando tú realizas un sueño, por pequeño que éste sea, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer que eleve tu nivel de creencia en ti mismo. Cuando eleva tu nivel de creencia en ti mismo, estableces un nuevo paradigma. Ya soy mejor y puedo. Y ya te estableces un nuevo objetivo, un poco superior. No se trata de volverse locos, se trata de ir poco a poco cumpliendo metas, sueños, para ir aumentando nuestro nivel de autoimagen. La autoimagen es la imagen que tú tienes de ti mismo. Cada vez que tú consigues algo, tú en ese momento obtienes sobre ti mismo una creencia más fuerte. Y lo más importante no es la creencia, es que la experimentas la sensación, el sentimiento y la emoción de que lo has conseguido. Y eso solidifica esa estructura mental. Con lo cual, lo que es una fantasía, como era la del Ferrari, ¿quién no te dice a ti que dentro de 3 o 4 años puedes ponerle una fecha a ese coche? ¿Quién no te dice a ti que lo puedes conseguir porque empiezas a creer más en ti? Créeme, dicen los chinos que un largo camino empieza con un solo paso. Y tú has dado el primer paso, has entrado a este curso y tú has empezado a trabajar. Y ahora vas a tener un PDF que te va a ampliar todavía más la información que te acabo de decir. Y vas a seguir dando pasos. Necesito que entiendas que no importa lo pequeña o lo grande que sea la meta. Lo importante es que la meta sea real para ti y que tú creas que la puedes conseguir. Y que tú la vivas y la sientas con emoción. Esta es la diferencia entre sueño y fantasía. Es decir, el sueño tiene que ser algo concreto y la fantasía está en aquella carpeta que dijimos que mandó a la papelera. ¿Pero por qué? Porque tu disco duro, tu cerebro, todavía no estaba preparado para creer que eso podía ser posible. Pero con el tiempo y la consecución de uno tras otro de tus sueños, eso se va
a convertir en que es posible. Y entonces es cuando tú empiezas a darte cuenta de tu crecimiento personal. El crecimiento personal no es ni más ni menos que ir cosechando pequeños éxitos uno detrás de otro. Y estos pequeños éxitos uno detrás de otros te van a hacer de ti una persona que al final lo que quieras vas a poderlo conseguir. Pero empieza por el primer escalón. La escalera del éxito es muy alta, pero tiene escalones y hay que ir subiendo de uno en uno. A veces te tocará pararte a respirar, te tocará sentarte a descansar un poco, pero mirarás hacia abajo y habrás visto que ya has recorrido muchos peldaños. Y mirarás hacia arriba y te darás cuenta que te quedan menos peldaños por subir. Así es que, amigo mío, te esperamos arriba. Ahí estamos todos juntos contigo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.